¿Qué tal, amigos queridos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su espacio Érase una vez, aquí en este noble canal, Hispaniarum. El día de hoy les he traído una provisión real para un personaje que les va a llamar muchísimo la atención. La provisión real en favor de Francisco Atabalipa, hijo legítimo del Inca Atabalipa, o también llamado Atahualpa. En esta provisión real, precisamente se va a hablar directamente de cuánto dinero le van a dar anualmente solo por ser descendiente e hijo directo legítimo de el Inca Atabalipa o Atahualpa. Acompáñenme a leer esta provisión que sé que les va a llamar muchísimo la atención. Sean todos bienvenidos. En efecto, amigos queridos, esta provisión en favor de Francisco Atabalipa se está dando dentro del reinado de Felipe II. ¿Y por qué es importante este documento? Primero, porque es necesario entender cómo era la administración de un reino. Si la gente, si vosotros, mis queridos amigos, no entendéis cómo funciona la administración de un reino, no de un Estado-nación, no de un Estado liberal, no de un Estado totalitario, no. ¿Cómo funciona un reino? ¿Cuáles eran las formas, las características de un reino cristiano? No vais a entender las dimensiones de este documento y por qué se dice de este documento. En efecto, amigos queridos, debéis evitar cualquier marco metodológico filosófico, en este caso, moderno y posmoderno, para entender esta situación. Por moderno me estoy refiriendo a hablar desde el mismo Marx, desde el mismo Hegel, desde el romanticismo alemán. Y cuando hablo de posmoderno, bueno, podremos tratar desde Derrida o desde el mismo Michel Foucault. ¿Por qué? Porque ellos no analizaron los virreinatos. Ninguno de ellos analiza los virreinatos. Es por eso la labor que se está haciendo desde acá. Es decir, en mostrar los documentos, las fuentes primarias que permiten entender cómo fue la administración de un reino cristiano, muy diferente a lo que ahora tenemos. Entonces, ¿qué nos dice el documento? El licenciado López García de Castro, del Consejo de Su Majestad, presidente en la audiencia e Cancillería Real que reside en esta ciudad de los Reyes, es su gobernador en estos reinos y provincias del Perú, etc. A vos, los oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de San Francisco del Quito, sabed que el licenciado Francisco Falcón, en nombre de don Francisco Atabalipa, por una petición que ante mí presentó, me hizo relación diciendo que su majestad, por su cédula real, le tiene hecha merced en 1,000 pesos de renta en cada un año, es decir, una renta anual. Francisco Atabalipa, don Francisco Atabalipa, estaba con una cédula real donde le iban a entregar, o él pedía que se le diese 1,000 pesos anuales. ¿Y sabed por qué? ¿No? Aquí viene. En tributos vacos, que no los habiendo se les paguen de la Real Hacienda, como dijo que parecía por la dicha Real Cédula, en este caso. La razón, ¿cuál va a ser? Y se nos viene en la parte más acá abajo, en donde él es reconocido como hijo legítimo. Y claro, si no había
por un lado, de la parte de los, cuando se dice de los naturales vacos, es que no tenían un encomendero, pero esos tenían que pagar. Pero si no tenía, claro, tenía que pagar de la, en este caso de la Hacienda Real, o en este caso la Real Hacienda, ¿no? Pero continuamos. El rey, nuestro gobernador, que es o fuere de las provincias del Perú por parte de don Francisco Atabalipa, me ha sido hecha relación que él es hijo legítimo, en este caso dice legítimo, pero es legítimo, según su ley antigua, de Atabalipa, señor que fue de esta tierra, o en este caso señor de esa tierra, y que a él no le ha quedado de comer, ni lo tiene más que solo 300 pesos, que se le mandaron a dar por el conde de Neiva, nuestro virrey. Fíjense esos detalles, mis queridos amigos. Claro, ya no tenía más dinero, pero ha tenido esta provisión, es decir, esta cédula real, donde se le asigna solo por ser hijo legítimo del Inca Atahualpa. Solo por ser hijo legítimo del Inca Atahualpa le estaban dando 1,000 pesos, o tenían que darle 1,000 pesos anuales. Estos son los detalles de cómo fue la incorporación de la nobleza, ojo, de la nobleza incaica a la monarquía española. Y vuelvo a repetir, porque esto es importante entenderlo. Vuelvo a repetir, hay una situación clarísima. No es lo mismo un reino administrativo, cristiano, no es lo mismo que una república liberal, Estado-nación, o en este caso estados totalitarios. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No se confundan. Les invito a siempre hacer esta distinción para que se entienda por qué un hijo legítimo de el Inca Atahualpa o Atabalipa está pidiendo dinero que se tenía que pagar por los indios, perdón, en este caso por los naturales vacos que no tenían encomendero, ¿no? Y si no había, tenía que pagarse directamente de la Real Hacienda, es decir, de la Caja Real. Entonces, eso es fundamental para entender cómo funcionaban estos reinos. Y otra cosa más, fíjense que dice claramente, ¿no?, que solo tenía 300 pesos para comer, para vivir, pero, ¿y quién le asignó? Perdón, aquí, ¿quién le asignó? El conde de Nieva. El conde de Nieva le asigna 300 pesos, pero ahí viene la situación de que tiene esta cédula real directamente enviada por su majestad para cobrar estos dineros. Esto es lo más interesante, mis estimados amigos. Pero continuemos con esta provisión en favor de Francisco Atabalipa. Y continuamos, mis queridos amigos, en donde dice: virreyes de esas provincias, para su mantenimiento, y me fue suplicado que teniendo respecto a cuyo hijo era, le hiciese merced de mandarle dar con que se pudiera sustentar conforme a quien era y cómo la mi merced fuese. Fíjense claramente cómo le dan deferencia al hijo del Inca Atahualpa, don Francisco Atabalipa. Y yo, acatando lo susodicho y los recuerdos e informaciones que ante nos el nuestro Consejo de las Indias ha presentado, y habiéndoseme consultado, he tenido por bien de le hacer merced como la presente que hago, en este caso se la hago, de le mandar, en este caso dar, sobre los 300 pesos que tienen, a cumplimiento de 1,000 pesos de renta en cada año, en los tributos de algún repartimiento que esté vaco o vacare, es decir, vacante o vacío, es decir, a indígenas que no tenían encomendero, en las provincias, y entre tanto que vacare se le dé lo que montare en nuestra real caja, de lo cual
haya de gozar y goce por su vida y de un heredero suyo. Por ende, yo vos mando que luego que esta veáis, señaléis al dicho don Francisco Atahualpa, en los tributos de un repartimiento de los que en las provincias estuvieran vacos o vacare, 700 pesos de oro, a cumplimiento de 1000 pesos sobre los 300 pesos que ansí le están señalados, de manera que tenga por todos los dichos 1000 pesos en cada un año, por todos los días de su vida, y de un heredero suyo, conforme a la orden que está dada de la sucesión de los repartimientos de indios en hijo o hija, o a la falta de ellos en su mujer. ¿Qué les parece, mis estimados amigos? Fíjense, por eso es fundamental entender cómo funciona un reino. Y sobre todo, cómo fue la estructura de este reino cristiano dentro del virreinato del Perú, dentro de estas provincias. Por eso es fundamental tener claridad en diferenciar un Estado liberal, un Estado-nación, pero sobre todo de un Estado totalitario. Porque esto eran reinos. Y dentro de esos reinos, fíjense, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué el privilegio a don Francisco de Atahualpa? Porque precisamente él era descendiente de uno de los señores naturales de estas tierras. Y vamos a continuar, mis queridos amigos, y vamos a continuar analizando toda esta provisión real, porque así vamos a entender cómo era la vida dentro de lo que era la monarquía hispánica. Y seguimos, mis queridos amigos. Fijaros en esa situación de cómo se maneja esta real provisión a favor de Francisco Atahualpa. Lo interesante, ¿no?, es que siguen señalando que el dinero tiene que venir de dineros vacos, es decir, de indígenas que técnicamente no tenían un encomendero, pero pagaban tributo. Pero a su vez, que si no había eso, tenía que salir el dinero directamente de la caja real, de la Real Hacienda en este caso, ¿no? Y aquí viene el punto esencial. Cuando sigue señalando, seguimos con la parte de la caja real, en este caso de la Real Caja. En cada año, los dichos 700 pesos que ansí le mandamos a dar, a cumplimiento de los dichos 1000 pesos, de los cuales haya de gozar y goce desde el día de la data de esta mi cédula en adelante, con tanto que se embarque en la flota que ha de partir este presente año de 563. Que nos por la presente mandamos a los dichos nuestros oficiales que paguen en cada año al dicho don Francisco Atahualpa o a quien su poder hubiere los dichos 700 pesos durante el tiempo que vaca el dicho repartimiento conforme a la orden que vos para ello diéredes, la cual mandamos que así se guarde y se cumpla sin que ello. Fíjense en este punto. Y les pregunto, mis estimados amigos, y me encantaría también que dejéis en los comentarios, ¿qué pensáis de esta real provisión a favor de el hijo de Atahualpa? ¿Conocíais esto? ¿Conocíais esta forma de integración? Pues si no, coméntenlo. Pero sobre todo porque es necesario que haya un debate abierto. Sobre todo porque hay mucha tergiversación. Pero es necesario dar a conocer cómo va toda esta situación. Y continuamos con la real provisión, estimados amigos. Fíjense cómo continúa esta provisión a favor de Francisco de Atahualpa. Lo más interesante va a venir en este instante, cuando el señor licenciado Fernando de Santillán, presidente de esta Real Audiencia, estando en audiencia pública por parte de don Francisco Atahualpa, se presentó esta cédula
juntamente con una petición, y pidió que se obedeciese. Y por su señoría, visto la cédula, la tomó en sus manos y la besó y puso sobre su cabeza como a carta y mandado de su rey y señor natural, a quien Dios nuestro Señor deje vivir y reinar largos tiempos con acrecentamiento de más reinos y señoríos. Y dijo que la obedecía y obedeció en cuanto al cumplimiento de ella. Y dijo que mandaba y mandó que el dicho don Francisco traiga la cédula del conde de Nieva, y traída proveerá lo que su majestad manda. Francisco Suárez, escribano de cámara, y que, habiéndola presentado ante el licenciado Fernando de Santillán, presidente de la Real Audiencia, que por mandado de su majestad en la dicha ciudad reside, proveyó y que se cumpliese como en ella se contenía, y que en virtud de ella se pagase parte de lo corrido de la dicha merced de la dicha Real Hacienda, y que estando en posesión de la dicha cobranza, vos el tesorero Lorenzo de Cepeda. Analicemos una cosita sumamente interesante, mis estimados amigos. Fíjense, el licenciado Fernando de Santillán toma, fíjese bien, toma el documento. Es decir, llega Francisco de Lima, porque se embarcó, porque estaba en la ciudad de los Reyes, llega a Quito, y fíjense, ¿qué es lo que hace el licenciado Fernando de Santillán? Toma en sus manos la cédula real, la besa y la puso sobre su cabeza como carta y mandado de su rey y señor natural, a quien Dios nuestro Señor deje vivir y reinar largos tiempos y con acrecentamiento de más reinos y señoríos. Y dijo que la obedecía y la obedeció. Entonces, mis queridos amigos, y les agradecería que pongan en los comentarios, oigan, ¿acaso no es que aquí no se obedecía lo que mandaba el rey? ¿Las autoridades hacían lo que les daba la gana? No vamos a decir que no habían autoridades que a veces faltaban a su juramento y lealtad, que también a veces era tomado como traición al rey. Pero muchos de ellos, como el licenciado Fernando de Santillán, juró, o mejor dicho, obedeció y bendijo al rey para que tenga acrecentamiento de más reinos, y reconoce como su señor natural, para que se pague directamente los dineros asignados por las cédulas reales en favor de Francisco Atabalipa. Pero continuemos, mis estimados amigos, continuemos, que esto todavía nos falta desarrollarlo. Y le dice a vos, al tesorero Lorenzo de Cepeda, por una petición que presentases en la dicha Real Audiencia, dijiste que la dicha cédula hablaba conmigo, y no con la, aquí viene, no con la dicha Real Audiencia, y que yo proveía, y eso, ahí viene, y tributos vacos, y que no era justo que habiéndolos de pagase de la hacienda real, y que habiendo provido cerca de ello, que acudiesen ante mí, en este caso a mí, para que les situase los dichos 1,000 pesos en tributos vacos, en que entre tanto, por 8 meses, se le pagase de la Real Hacienda lo que le pertenecía, como dijo, que en todo constaba por ciertos testimonios que presentó, y me pidió y suplicó que en cumplimiento de la dicha cédula real le señalase los dichos 1,000 pesos de renta en tributos vacos, y si alguno hay, y que no los hubiendo le pagara incumpliéndose la dicha merced. Esto es maravilloso, ver las reales provisiones, porque abre un campo de debate, de saber que primero la gente, por muy lejano que esté el rey,
por muy lejano que esté, lo reconocían y acataban las órdenes que el rey mandaba. Dejadme en los comentarios, mis queridos amigos, ¿qué pensáis de toda esta real provisión en favor de Francisco Atahualpa? ¿Y cómo va terminando la real provisión, estimados amigos, en favor de Francisco de Atahualpa? Y continúa el documento, que se pague de la Real Hacienda, mandándole pagar de ella lo que hubiera ocurrido o correría, en este caso, o corriere. Y por mí visto el susodicho y la dicha cédula real, que de suso va incorporada y di el presente por el cual vos mando, que de cualquier peso de oro que haya sido y fuere a vuestro cargo de cobranza, de tributos vacos, deis y paguéis al dicho don Francisco Atahualpa, a quien a poder, su poder mostrarle los dichos 1,000 pesos en cada año, como se contiene en la dicho, en este caso en la dicha cédula real, prefiriendo en la paga de los dichos tributos al dicho don Francisco, primero antes que en otra cualquier persona a quien hubiere librado en ellos alguna cosa, los cuales libranza suspendido para este efecto, dejándolas en su fuerza y vigor para en los demás, advirtiendo que cuando hubiere algún repartimiento vacuo a quien le pueda señalar, los dichos 1,000 pesos me habéis de ello para que se haga, y no habiendo tributos vacuos, que en este caso, de que le poder pagar al dicho 1,000 pesos, le pagaréis de lo que hubiera sido o fuere vuestro cargo, que entrare en la real caja en cada un año, 700 pesos, en cumplimiento de la dicha cédula real, que el uso va incorporado al tenor en forma de ella, la cual paga corra desde 8 de septiembre de 1563, en este caso en adelante, y lo que faltare a cumplimiento de los dichos 1,000 pesos. ¿Se fijan cómo funciona la organización? Pero sobre todo, cómo era incorporada la nobleza incaica dentro de la monarquía española, con real provisiones de pagos anuales, de que pueda vivir cómodamente, pero sobre todo, y aquí viene un punto esencial, al hacerlo, fíjense esa situación, que si no hay tributo pago de los naturales vacuos, precisamente, y ahí viene la situación, pagaba la caja real, la Real Hacienda, para cumplir la cédula real de su señor. Así es, mis estimados amigos, un documento precioso que va a llamar muchísimo la atención, y vuelvo a repetir porque esto va a ser interesante en este video. No hay que ver esta real cédula como un estado liberal, estado-nación o estado totalitario. No tiene nada que ver, no tiene ninguna relación. Al contrario, tenéis que verlo como lo que es un reino, mis estimados amigos. Un reino. Pero continuemos para finalizar este documento. Ya finalizando, mis queridos amigos, esta cédula que le es entregado a Francisco de Atahualpa, dada en la Ciudad de los Reyes y que llega a Quito, y que el presidente Santillán, la jura, y jura que va a obedecerla. Fíjense cómo termina el documento, ¿no? Si no se cumpliese esto, ¿no? Si esto no se obedeciese, ¿qué es lo que nos dicen? ¿No? Si no se cumple en virtud de la dicha cédula real y conforme a ella y a mi provisión, le daréis y pagaréis, lo cual ansía hacer y cumplir, so pena de cada 1,000 pesos de oro para la cámara de su majestad. Es decir, que si no se le pagaba eso, ese dinero iba a la cámara de su majestad, es decir, tenían que pagar
los que no cumplían esta cédula real, porque era mandato también de, por un lado, el virrey, pero también esa era la provisión de su majestad, también en honor al descendiente de el Inca Atahualpa o Atahualpa. Fechado o hecho en Los Reyes, es decir, la ciudad de Lima, a 19 de noviembre de 1567 años, licenciado Castro, por mandato de su señoría Pedro de Avendaño, va entre reglones de visita y enmendada me avis, corregida con el original por mí el contador Antonio de Sevilla. Cuéntenme, mis amigos queridos, ¿qué les pareció esta real provisión a favor de Francisco Atahualpa? ¿La conocían? Dejad un me gusta, suscríbanse porque voy a seguir subiendo más documentos como estos. Comenten, compártanlo. ¿Qué pensáis? ¿Qué hablaría el indigenismo sobre esta real provisión a favor de, en este caso, Francisco de Atahualpa? Les mando un abrazo a cada uno de vosotros. Hasta una próxima, mis queridos amigos.